Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a continuar analizando el libro de Génesis y el último día nos quedamos en el episodio donde la serpiente viene a tentar a Adán y Jabá. Quiere decir, nosotros dijimos que cuando Adán y Jabá fueron creados, fueron puestos en el jardín del Edén, y ahí habían dos árboles. Estaba el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. El árbol de la vida representa las fuerzas positivas que interactúan en la creación, que nos da la posibilidad de crecer y de unificarnos a la luz divina, y el árbol del bien y del mal son las fuerzas negativas que interactúan dentro de la creación, que nos hacen caer a nivel espiritual. Y, por tanto, vemos en el capítulo 3 que la serpiente, que era el más astuto de todos los animales, viene a desafiar justo a la mujer, a Jabá. Ahora la pregunta, ¿por qué el mal que hasta ese momento está externo al hombre? ¿Por qué el mal se dirige a la mujer y no al hombre? Porque Adán había escuchado la orden directamente de Dios, mientras que Jabá, Eva, lo escuchó de Adán. Por tanto, ella era más vulnerable, porque no es lo mismo cuando una persona vive la revelación de forma directa que de forma indirecta. Y de ahí que la serpiente viene a tentar. Es decir, que el mal se materializa en la serpiente y esa es la misión del mal. El mal viene a tentar para que nosotros lo superemos. Rabbi Nachman de Breslev, él explicaba que el mal tiene como tres etapas. Una primera etapa que te tienta, una segunda etapa que te mete la duda y una tercera etapa que te viene la desesperación, que fue lo que pasó a Adán y Jabá. Primero fueron tentados, luego ya le entró la duda, es posible que sea mejor unirse al árbol del bien y del mal, y tercero viene la desesperación cuando se vieron fuera del jardín del Edén y se vieron que habían perdido todo su nivel espiritual. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que Adán y Jabá, con el nivel espiritual que tenían, que eran creaciones directamente de Dios, cómo es posible que hubieran llegado a caer tan rápido? El mismo día de su creación, el mismo día se unificaron al árbol del bien y del mal. Exalastobarra quiere decir que unifica el bien y el mal. Dat es unión, que unifica el bien y el mal dentro de la persona, donde ya la persona no sabe distinguir dónde está el bien, dónde está el mal. Y por tanto, la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? El Zohar explica que Adán y Jabá, es verdad, tienen un nivel espiritual impresionante, muy, muy elevado. Por eso se dice que estaban desnudos y la desnudez era totalmente ajena a ellos. Es como que una persona va por la calle y ve un perro o un gato, la desnudez del perro o gato es totalmente ajena a ti, porque tú estás muy por encima de ellos. Dice, eso es lo que le pasaba, tenía un nivel espiritual tan elevado que el cuerpo era totalmente secundario. Cuando transgredió pasó al contrario, ya el cuerpo se intensificó, el mundo pasional se intensificó y ahí ya sintieron vergüenza de su desnudez. Pero hasta ese momento, Adán y Jabá, con el nivel espiritual que tenían, eran totalmente ajenos a su desnudez y a su cuerpo físico. Estaban a un nivel muy, muy elevado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede ser que estando en un nivel tan elevado vinieron a transgredir? Y la respuesta es que Adán y Jabá hicieron un cálculo. Y ellos dijeron, todo el sentido por el cual Dios nos puso en el Edén, ¿para qué? Para crecer, para terminar la creación que Él dejó incompleta con nosotros. Y por tanto, lo que Dios quiere es que tengamos mérito de crecimiento. Ahora mismo estamos muy elevados y tenemos que conectarnos al árbol de la vida y terminar nuestra creación. Ahora, si vamos hacia abajo y nos vamos a elevar, vamos a tener mucho más mérito. Si Dios lo que quiere es nuestro mérito, pues contra más bajo estemos y más nos elevemos, vamos a tener mucho más mérito. Y ese fue el cálculo que ellos hicieron. Y por eso la serpiente les dijo, porque sabe Dios que el día que lo comáis, se abrirán vuestros ojos, veiten que los niños de Tobarra, y seréis como Dios, que conoce el bien y el mal. Dice, ¿qué quiere decir que seréis como Dios? Dice, de la misma manera que Dios
conoce el bien y el mal, pero el mal es totalmente ajeno a él, no tengáis miedo que cuando os conectéis al árbol del bien y del mal, el mal va a seguir siendo ajeno a vosotros y lo podréis superar. Y eso fue lo que tentó. Quiere decir que la intención de Adán y Jabá era buena. Es decir, si yo estoy en la planta 9 y subo a la planta 10, tengo mérito. Pero si estoy en la planta baja y subo a la planta 10, tengo mucho más mérito. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema era que Adán y Jabá no estaban preparados para subir desde la planta baja a la 10. Ellos fueron creados con la finalidad de subir de la 9 a la 10, pero no tenían esa fuerza interna para poder subir desde la planta baja a la 10. Y por eso fue la gran tragedia que después de 10 generaciones de Adán a Noé, a Noaj, toda la humanidad se destruyó. ¿Por qué? Porque no pudieron soportar el mundo de las tentaciones, no pudieron soportar esa confusión que se generó dentro de ellos entre el bien y el mal, donde ya no entendían que el mundo material y el mundo espiritual estaban interconectados y que lo que nosotros hacemos aquí abajo siembra arriba y eso retorna hacia abajo. Y de ahí que Adán y Jabá fallaron en su cálculo. Nuestros sabios dieron un ejemplo muy interesante. Dijo, ¿a qué se asemeja? Se asemeja a un rey que tenía un primer ministro muy fiel y en una ocasión que vinieron de otra nación a entrevistar al rey, el primer ministro estaba dentro y el rey que venía de otra nación con su consejero dice, no, el primer ministro no puede estar porque vamos a hablar secretos de nación. Dijo el rey, no, este hombre es muy fiel, este hombre es el más fiel que hay en nuestro reino y yo con los ojos cerrados confío en él, puede estar. Y le dijeron, ¿tú quieres ver cómo este primer ministro va a ser infiel a ti? Dice, imposible, imposible. El rey accedió a sacarlo de la reunión, pero después le dijo la verdad que este primer ministro es fiel totalmente. Lo he sacado porque me lo habéis pedido, pero este hombre podemos guardar toda la confidencia con él porque no hay ningún problema. ¿Y qué pasó? Que luego el rey tenía que viajar para devolver la visita y fue con el primer ministro, pero le dijeron, ¿tú quieres ver que el primer ministro va a ser infiel a ti? Que venga un día antes y tú dale una orden y verás cómo él la va a transgredir. Y le dijo, bueno, ¿qué orden queréis que le dé? Dice que se quite el abrigo. Que no se quite el abrigo. Tú dices que no se quite el abrigo y tú vas a ver que nosotros le hacemos quitar el abrigo. Y efectivamente, dice que este hombre viajó un día antes que el rey y le dijo al rey, digan lo que te digan, hagan lo que te hagan, no te quites el abrigo. Esa es mi única petición para el encuentro que tú vas a hacer. No se preocupe, su majestad, yo soy fiel a usted hasta la muerte. Aunque me mate, no voy a quitar el abrigo. Y llegó a la reunión y cuando estaba en la reunión prepararon estufas con mucha leña y le dijeron, hace mucho calor aquí, ¿por qué no te quitas el abrigo? Nadie lo va a saber. No, yo le juré, le prometí al rey que no me iba a quitar el abrigo. Y seguían la reunión, el hombre sudaba, mira, quítate el abrigo. No, yo le juré. Y al final, viendo que en verdad no podían tentarle, le dijeron, mira, te damos 1000 lingotes de oro si te quieres hacer. No, yo juro al rey, te damos 4000 lingotes. No, te damos 8000. No, te damos 10.000. No. Y le dijo, bueno, te damos 15.000. Y en ese momento el hombre hizo un cálculo, dice, nuestra deuda externa es de 14.000 lingotes de oro. Si yo tomo estos 15.000, resuelvo el problema económico de mi nación. Dijo, sí, de acuerdo, yo lo hago. Y al día siguiente, cuando llegó el rey a la reunión y se encontró con el ministro, le dijo, ¿qué tal te fue? Muy bien, pero el abrigo seguro que no te lo quitaste. Bueno, rey, tengo que decir, ¿cómo? No, tengo que decirle algo, déjeme explicarle, es que me dieron 15.000 lingotes de oro y por eso dije, así elimino la deuda nuestra externa que es 14.000. Dijo, estúpido, yo me aposté con ellos 20.000 lingotes de oro que tú no te lo ibas a quitar. ¿Qué quiere decir? Que Adán y Jabá, ellos hicieron un cálculo, pero ese cálculo iba en contra de
el precepto divino. Es decir, Dios es el que mejor sabe lo que es bueno para el hombre. Y por tanto, si Dios dijo, no te unifiques al árbol del bien y del mal, ya cualquier cálculo ajeno es negativo. Lo que nos viene a enseñar aquí la Torá es un precepto muy importante, es un comportamiento muy importante. Muchas veces el ser humano quiere acercarse a Dios por su propio intelecto, por su propia lógica racional. Viene a enseñarnos aquí la Torá que Dios tiene un camino como acercarnos a Él, porque Dios es el creador y Él es el que mejor sabe el camino que tenemos que seguir para acercarnos a Él. Es el que mejor sabe lo que es bueno para nuestra alma. Es como una persona compra un coche, el fabricante es el que mejor sabe cómo sacar el máximo potencial del coche y cómo manejar el coche. Y de ahí que ese fue el error que Adán y Jabá cometieron, que lo hicieron con buena intención, pero en contra de lo que había sido la voluntad divina. Y que vemos que Adán y Jabá salen del Edén y dice que Dios los vistió kutnot or, con túnicas de piel. Dice, ¿qué quiere decir túnicas de piel? Bayar Vishem. Dice, estas túnicas de piel se refiere a un velo, Dice que a partir de ahora Adán y Jabá quedaron como velados en su camino al mundo espiritual, como que ya perdieron esa percepción, esa conexión que tenían, y ahora para poder conectar con el mundo espiritual ya iba a ser mucho más complicado. Y por tanto estudiamos de aquí que Dios puso como dos planes, puso plan A, plan B. El plan A era conectarse al árbol de la vida y llegar al Edén desde el jardín del Edén. El plan B era salir del jardín del Edén hacia afuera para tener que volver al jardín del Edén y luego al Edén. Y el mundo que nosotros conocemos no es el mundo que Dios quería para nosotros, sino el mundo que Adán y Jabá eligieron. Muchas gracias por estar con nosotros un día más. Si les gustó, hagan like. Seguiremos analizando el libro de Bereshit y les invitamos a ver el email que aparecerá a continuación para que se puedan inscribir en los talleres gratuitos que vamos dando, y también si todavía no se han suscrito, pues les invitamos a suscribirse y así hacer más fuerte nuestro canal. Muchas gracias.